Lo primero que Luca Connie notó fue la mesa. No eran las copas de cristal, ni el suave piano, ni los camareros que se movían con perfecta sincronía. La mesa. Su criada estaba sentada allí sola. Grace Harper, tranquila, educada, siempre concentrada, estaba sentada en medio de un restaurante de lujo como si ese fuera su lugar, con las manos cruzadas, la postura erguida y la mirada recorriendo la sala con una mirada cuidadosa. Luca se detuvo. Su chofer acababa de abrir la puerta detrás de él, pero Luca no se movió. Por un segundo, sus guardaespaldas también dudaron, interpretándolo como siempre hacían. Grace aún no lo había visto. Llevaba un sencillo vestido negro que le quedaba perfecto sin parecer demasiado esforzado. Llevaba el pelo suelto, peinado con suavidad y recogido detrás de una oreja. Parecía que antes había estado nerviosa y se había obligado a mantener la compostura. Luca apretó la mandíbula. No le gustaban las sorpresas. Le gustaba el control, los horarios y el silencio. Y definitivamente no le gustaba ver a su propia empleada sola en un lugar al que la gente acudía para ser observada. Cruzó la sala sin prisas. Al acercarse, la sonrisa del anfitrión se amplió al reconocerlo. Señor Key, su mesa está lista. Luca apenas asintió con la cabeza. Su atención estaba puesta en Grace. Llegó a su mesa y se detuvo en el borde, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su presencia. Grace levantó la vista. Durante medio segundo, su rostro cambió. No era pánico, ni culpa. Algo más agudo, como si la hubieran pillado en un momento que no estaba destinado a él. Señor Key, dijo rápidamente, y luego se corrigió. Luca. Últimamente siempre hacía eso. Se le escapaba, lo corregía y fingía que no importaba. Luca mantuvo la voz baja, firme y segura. ¿Qué haces aquí sola? Grace parpadeó una vez, luego abrió los labios como si fuera a dar una explicación, pero no lo hizo. En cambio, levantó la barbilla y respondió. Está claro como el agua. No estoy sola. Luca entrecerró los ojos. Miró la silla vacía frente a ella. La mesa estaba puesta. Un vaso de agua sin tocar, una servilleta doblada, un menú ya abierto, como si alguien hubiera estado allí y se hubiera marchado. La mirada de Luca volvió a Grace. Entonces, ¿dónde está? Grace no tuvo tiempo de responder. Un hombre apareció en la mesa entrando por un lado con una cálida sonrisa y el tipo de confianza que le daba el ser querido allá donde iba. Grace dijo, y luego miró a Luca. Oh, lo siento. No me había dado cuenta de que tenías compañía. Grace se levantó inmediatamente. Ethan, este es Luca Key. El hombre le tendió la mano sin dudarlo. Ethan Blake, encantado de conocerte. Luca miró la mano y luego miró a Ethan a la cara. 30 y tantos años, corte de pelo limpio, traje bonito, nada llamativo pero caro. El tipo de persona que primero sonríe y luego pregunta. El tipo de persona que pensaba que el mundo era amigable porque normalmente lo era. Luca no le dio la mano. No tenía por qué hacerlo. El ambiente cambió. Los camareros cercanos ralentizaron su ritmo sin querer. Una mujer en la mesa de al lado dejó de hablar a mitad de la frase y se quedó mirando abiertamente. Grace miró a Luca con una silenciosa advertencia. Por favor, no hagas esto aquí. Luca finalmente habló. Estás en una cita. Ethan se rió suavemente, como si fuera normal tener esta conversación delante de un desconocido que parecía el dueño del edificio. Una cita a ciegas. Técnicamente, la organizó un amigo. Añadió Grace rápidamente. Es mi noche libre. La mirada de Luca volvió a ella. ¿De verdad? Las mejillas de Grace se sonrojaron. Sí. Ethan volvió a sonreír, tratando de mantener la calma. Grace ha sido una gran compañía hasta ahora, aunque sea yo quien se haya perdido buscando el baño. Grace le lanzó una mirada. No te perdiste. Entraste en un evento privado y fingiste que pertenecías a ese lugar. Ethan levantó ambas manos. Funcionó, ¿no? Me dieron indicaciones. Y una persona me llamó, señor, como si fuera importante. La boca de Grace esbozó una sonrisa. Luca notó que esa pequeña sonrisa le impactó más de lo que debería.
porque Grace no se reía mucho cuando estaba con él. Era respetuosa, controlada, cuidadosa. Guardaba su ternura para los momentos privados, cuando pensaba que nadie la veía, y ahora se la estaba dando a otra persona. La voz de Lucas se mantuvo tranquila, pero sus palabras fueron tajantes. Grace, ¿puedo hablar contigo? Grace no se movió. Sí. Ethan miró a ambos. ¿Puedo alejarme? No, dijo Grace rápidamente. Luego volvió a mirar a Luca, recomponiéndose. Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí. Luca la miró fijamente. Ella estaba marcando un límite en público, delante de otro hombre. Luca se inclinó ligeramente hacia ella y bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. No me lo dijiste. Grace abrió un poco los ojos. ¿Decirte qué? ¿Que soy una mujer adulta con una vida? Las palabras fueron susurradas, pero surtieron efecto. Lucas se enderezó, con una expresión indescifrable. Volvió a hablar en un tono normal. Deberías haberle dicho a Víctor dónde estabas. Grace levantó las cejas. Víctor no es mi padre. Ethan tosió en su puño para ocultar una risa. Grace miró a Ethan y luego volvió a mirar a Luca, avergonzada por haber respondido bruscamente. Quiero decir que estoy a salvo. Luca volvió a mirar a Ethan. ¿Sabes quién soy? Ethan parpadeó y luego sonrió cortésmente. Supongo que eres importante. El anfitrión casi se inclinó cuando entraste. Luca no sonrió. Grace intervino, tratando de volver a la normalidad. Luca es mi jefe. La expresión de Ethan cambió a una sorpresa amistosa. Oh, ¿trabajas para él? Grace asintió. Me encargo de su casa. Ethan parecía impresionado. Suena intenso. Yo apenas puedo encargarme de mi colada. Grace esbozó una sonrisa. Intentó ocultarla, pero se le escapó. Luca lo vio y sintió un nudo en el pecho. No le gustaba aquello, no porque quisiera controlarla, porque no entendía por qué la idea de perder su atención le hacía sentir como si le estuvieran quitando algo. Luca se giró ligeramente y llamó al camarero con un pequeño gesto. El camarero apareció al instante. Señor Canty. Luca no apartó la mirada de Grace mientras hablaba. Añada una tercera silla a mi mesa. Grace se tensó. Luca. Ethan parpadeó. Tu mesa. Luca finalmente volvió a mirar a Ethan. Venid los dos. Ethan dudó y luego sonrió con torpeza. No estoy seguro. Se supone que esta es nuestra cita. Y lo será, dijo Luca con suavidad. En mi mesa. Los ojos de Grace brillaron. No puedes simplemente... Sí, puedo. Grace inhaló y luego bajó la voz. Por favor, no conviertas esto en una escena. Lucas se inclinó lo suficiente como para que ella pudiera oler su colonia. Limpia, cara, sobria. Entonces no me conviertas en el villano. Ven a la mesa. Grace tragó saliva. Por un momento Luca pensó que ella podría rechazarlo, y eso lo asustó más de lo que debería. Entonces Grace asintió una vez, con firmeza y control. Está bien, pero vas a comportarte con normalidad. Ethan se rió, incapaz de evitarlo. Me encantaría ver cómo es la normalidad para él. Grace le lanzó a Ethan una mirada que decía, no ayudas. Se movieron. Luca caminó delante. Grace le siguió y Ethan caminó a su lado, lo suficientemente cerca como para ofrecerle su brazo de nuevo, como si estuvieran en una boda. Grace no lo aceptó. Luca también se dio cuenta. En la mesa, el camarero apartó la silla de Grace. Luca esperó a que ella se sentara. Luego se sentó frente a ella. Ethan se sentó junto a Grace, inclinándose instintivamente hacia ella, como si los dos siguieran en su propio mundo. Luca observó cómo la mano de Ethan descansaba sobre la mesa cerca de la de Grace, sin tocarla, pero cerca. Luca mantuvo una expresión tranquila. Por dentro, estaba haciendo cálculos que no quería hacer. Grace miró a ambos y luego esbozó una sonrisa cortés. Bueno, Ethan, cuéntale a Luca a qué te dedicas. Ethan se animó. Dirijo una pequeña empresa. Análisis de marketing. Nada emocionante. Grace le advirtió con la mirada. Ethan se corrigió rápidamente. Vale, para mí es emocionante, pero no lo suficiente como para contarlo en una cena. La mirada de Lucas se mantuvo fija en Grace. No mencionaste que era una cita a ciegas.
Las mejillas de Grace se sonrojaron de nuevo. Porque no es asunto tuyo. Ethan levantó su copa en honor a la noche libre de Grace. Grace levantó lentamente su copa en honor a mi noche libre. Luca no levantó su copa. Solo miró a Grace y dijo, tranquilo y preciso. Se convirtió en asunto mío en el momento en que te vi sentada sola. Los ojos de Grace se clavaron en los de él. El restaurante pareció desvanecerse, dejando solo a los dos, y el hecho de que Luca Canty no estaba acostumbrado a desear algo que no podía pedir. La voz de Grace sonó suave. Cuidado, no estaba sola. La mirada de Luca se posó en Ethan durante medio segundo y luego volvió a ella. Lo estarás cuando él se vaya. Ethan se atragantó con el agua. Grace abrió mucho los ojos. Luca. Ethan tosió, riéndose ahora. Vaya, vale, esto es directo. Grace se inclinó hacia Luca, con voz baja y urgente. No vas a hacer esto. Luca también se inclinó, igualando su tono. Entonces dime por qué estás aquí. Grace se quedó paralizada, porque la verdad era simple y no quería decirla en voz alta delante de Ethan. Estaba allí porque quería que la deseara alguien que no controlara su agenda. Estaba allí porque quería sentirse como una mujer, no como una criada que camina por pasillos de mármol, siempre cuidadosa, siempre callada. Estaba allí porque Luca Canty la hacía sentir demasiado y no sabía qué hacer al respecto. Grace se echó hacia atrás lentamente. Su voz volvió a ser firme. Estoy aquí porque dije que sí a una cosa normal. Luca la miró fijamente. Luego, sin sonreír y sin mostrar calidez, dijo, lo normal no es seguro. Los ojos de Grace brillaron. No necesito que me asustes para que te obedezca. Ethan volvió a mirar a ambos y luego intentó aligerar el momento. Para que conste, soy muy seguro. Reciclo. Llamo a mi madre. Lloré durante una película sobre perros la semana pasada. Esta vez, Grace se rió. Luca no, pero sus ojos se suavizaron durante medio segundo cuando Grace se rió y ella lo notó. Esa pequeña grieta en su control. Grace bajó la mirada hacia su servilleta y luego volvió a levantarla. ¿Podemos simplemente comer?, preguntó Luca en voz baja. Lo haremos. Luego añadió, tranquila pero cargada. Y después, tú y yo vamos a hablar. Grace mantuvo su mirada. Su corazón latía con fuerza porque no sabía si quería huir de esa conversación o enfrentarse a ella. Y cuando llegó el primer plato, y Ethan empezó a contar una historia que hizo sonreír de nuevo a Grace, Lucas se sentó frente a ella con una paciencia que parecía calma, pero que se sentía como una advertencia. Porque Luca Canty había decidido algo en el momento en que vio a Grace en esa mesa, y Grace no tenía ni idea de lo que estaba planeando. Todavía no. Y la pregunta que flotaba en el aire era sencilla. ¿Qué había decidido Luca exactamente? ¿Y hasta dónde llegaría para traer a Grace de vuelta a su mundo? Grace apenas probó la comida. No porque no estuviera perfecta, porque lo estaba. El restaurante servía todo a la temperatura exacta y los camareros aparecían en el momento justo. La copa estaba medio vacía. Grace apenas probó la comida porque Luca no dejaba de mirarla como si estuviera memorizando su rostro. Ethan seguía hablando, tratando de mantener el ambiente distendido. Llegué al edificio equivocado, dijo Ethan sonriendo, y el portero me dijo, señor, este es un evento privado. Y yo le respondí con confianza, sí lo sé. Grace se tapó la boca con la servilleta para ocultar su sonrisa. No lo hiciste. Sí lo hice, insistió Ethan. Entonces entré como si fuera mi casa. Saludé a la gente con la cabeza. Fingí que llegaba tarde. Grace negó con la cabeza, divertida. Eso es terrible, es una habilidad, dijo Ethan. Creo que es así como sobrevive la mitad de la ciudad. La voz de Luca se interpuso con suavidad. También es así como la gente entra en lugares a los que no pertenece. Ethan parpadeó mirando a Luca, sin dejar de sonreír. Pero ten cuidado, es justo. Pero yo no estaba intentando meterme en nada peligroso. Estaba buscando un baño. Luca no miró a Ethan, miró a Grace. Tú confías en él. Grace se tensó. No confío en él. Lo conocí hace una hora. Luca levantó una ceja. Y sigues aquí sentada. Grace le miró a los ojos. Porque tú forzaste la situación. Luca no lo negó. Porque te dejaste estar sola.
La voz de Grace se mantuvo tranquila, pero sus dedos se tensaron alrededor del tenedor. Te dije que no estoy sola. Los ojos de Luca se desviaron hacia Ethan de nuevo, y luego volvieron. Eso no responde a mi pregunta. Grace respiró lentamente. Podía sentir cómo la gente la miraba de reojo de vez en cuando, atraída por la presencia de Luca y la tensión que no encajaba con la suave música. Se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz. Luca, por favor, estás haciendo que esto sea incómodo. La expresión de Luca no cambió. Bien. Grace abrió mucho los ojos. Bien. Sí, dijo Luca en voz baja, porque te sientes demasiado cómoda fingiendo. No me importa dónde estés. Ethan carraspeó y levantó ligeramente las manos, como si estuviera calmando a dos personas que discutían por una plaza de aparcamiento. Vale, no estoy tratando de ser el problema aquí. Grace se volvió hacia Ethan agradecida. No lo eres. La voz de Luca era fría. Entonces, ¿qué eres? Ethan sostuvo la mirada de Luca por primera vez, sin pestañear, pero tampoco desafiándolo. Un chico en una cita a ciegas con una mujer que parece inteligente, amable y, sinceramente, demasiado buena para esta tensión. Las mejillas de Grace se sonrojaron. Los ojos de Luca se endurecieron. Cuida tu tono, Ethan parpadeó. ¿Mi tono? Grace exhaló bruscamente. Luca. La mirada de Luca permaneció fija en Ethan. No elogies lo que no es tuyo. A Grace se le hizo un nudo en el estómago. Ethan pareció atónito por un segundo. Luego se rió, breve e incrédulo. Vaya, ¿realmente hablas así? Luca no pestañeó. Realmente lo hago. Grace se inclinó hacia Luca de nuevo, con voz tensa. Actúas como si yo te perteneciera. Luca también se inclinó más cerca, con una voz tan baja que parecía privada. Si no me importaras, no estaría aquí sentado. Grace se quedó paralizada porque era lo más cerca que Luca había estado nunca de admitir algo. Siempre se contenía. Siempre hablaba con hechos e instrucciones. No hablaba de sentimientos. Y ahora lo estaba haciendo. Grace se echó hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza. Ethan, sintiendo el cambio, suavizó el tono. Grace, podemos ir a otro sitio. No tenemos por qué quedarnos. La mirada de Luca se posó en Grace. ¿Te vas? Grace parpadeó. Yo... Ethan le ofreció una sonrisa amable. Si quieres, sin presión. Las manos de Grace temblaban ligeramente mientras las ponía en su regazo porque sí quería irse. Pero tampoco quería darle a Luca la satisfacción de pensar que podía aparecer y controlar sus decisiones. Grace miró a Luca. No me voy porque tú quieras. Me voy porque esto es demasiado. Luca apretó la mandíbula. ¿Crees que soy demasiado? Grace se puso de pie. ¿Ahora mismo? Sí. Ethan también se puso de pie rápidamente. Vale, vámonos. La silla de Luca se movió un centímetro hacia atrás, no como si fuera a detenerla físicamente. No lo necesitaba. Su sola presencia hacía que la habitación pareciera más pequeña. Grace cogió su bolso. Se obligó a mantener la voz firme. Mañana estaré en casa como siempre. Los ojos de Luca la siguieron. No. Grace se detuvo. No. Luca se mantuvo tranquilo y controlado. Tú vienes conmigo. La sonrisa de Ethan se desvaneció. Disculpa. Grace abrió mucho los ojos. Luca, no puedes. La voz de Luca era tranquila, pero se oía con claridad. Grace, no me hagas repetirlo. Grace sintió que la habitación la observaba de nuevo. Odiaba que él pudiera hacer eso. Mantener la voz tranquila y aún así hacer que pareciera una orden. Grace se volvió hacia Ethan, nerviosa. Lo siento. Esto no es normal. La expresión de Ethan se suavizó. Oye, no pasa nada. No quiero complicarte la vida. Grace tragó saliva. No me lo esperaba. Ethan asintió con la cabeza hacia Luca. Me doy cuenta. Los ojos de Grace ardían. No iba a llorar allí. No delante de extraños. No delante de Luca. Ethan dio un paso atrás, respetuoso. Envíame un mensaje si quieres hablar cuando las cosas se calmen. Grace asintió rápidamente. Lo haré.
La mano de Lucas se posó ligeramente en la parte baja de la espalda de Grace, apenas tocándola, pero lo suficiente para guiarla. Grace se estremeció al sentir el contacto y luego se odió a sí misma por reaccionar así, porque no fue brusco, no fue forzado, era íntimo y eso lo hacía peor. Atravesaron el restaurante. El equipo de Lucas se colocó a su alrededor, sutil, eficiente. Afuera, el aire frío golpeó el rostro de Grace, devolviéndola a una conciencia más aguda. El coche negro esperaba en la acera. Grace se detuvo junto a la puerta. Luca, no soy una niña. No puedes simplemente llevarme. Luca la miró, con el rostro impasible. No te estoy llevando. Te llevo a casa. Grace sintió un nudo en la garganta. ¿A casa? Luca la miró fijamente a los ojos. Trabajas allí. Duermes allí. Llevas meses yendo allí todos los días. Grace susurró. Eso no es lo que significa casa. Por primera vez, la expresión de Lucas se suavizó por completo durante un segundo. Luego volvió a desaparecer. Abrió la puerta del coche. Sube, Grace. Grace dudó. Luego lo hizo porque la acera no era un campo de batalla en el que quisiera quedarse. Dentro del coche, el silencio se hizo palpable. Grace miró por la ventana mientras la ciudad pasaba ante sus ojos, con las luces reflejándose en el cristal. Luca habló después de un largo momento. ¿Quién organizó la cita a ciegas? Grace no lo miró. Natalie. La voz de Lucas se mantuvo tranquila. ¿Tu amiga? Sí. Le dijiste que querías salir con alguien. Grace apretó las manos. Le dije que quería sentirme normal. La mirada de Lucas se clavó en su perfil. Y pensaste que salir con un desconocido era normal. Grace finalmente se volvió hacia él. Sí, porque es lo que hacen las mujeres. Conocen a alguien, hablan, se ríen, ven si hay algo ahí. La voz de Lucas se bajó. ¿Y lo había? El corazón de Grace dio un vuelco. ¿Qué? Lucas se inclinó ligeramente hacia ella, con la mirada fija en sus ojos. ¿Había algo? A Grace se le secó la boca, porque si decía que sí, Lucas reaccionaría. Si decía que no, estaría mintiendo. Grace se obligó a mantener un tono tranquilo. Ethan es agradable. Luca apretó la mandíbula. Agradable. Grace asintió. Sí. Luca la miró fijamente durante un largo momento y luego apartó la vista hacia la ventana opuesta. Su voz sonó más tranquila. Te mereces algo más que un chico agradable. A Grace se le cortó la respiración. Lo miró fijamente y Luca no pareció arrepentirse de lo que había dicho en cuanto salió de su boca. El coche giró y entró en el camino privado que conducía al edificio de Luca. Grace se tensó. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a decir que no puedo tener citas? La voz de Luca volvió a ser controlada. Te digo que no vayas a citas a ciegas sin decirle a Víctor dónde estás. Grace espetó. No soy de tu propiedad. La mirada de Luca se posó de nuevo en ella. Y yo no soy tu padre. Soy el hombre que te paga el sueldo y te mantiene a salvo. La voz de Grace temblaba de ira. No te pedí que me mantuvieras a salvo. Lucas se inclinó lo suficiente como para que Grace pudiera ver la tenue sombra de la barba incipiente en su mandíbula, el cansancio que ocultaba tras su control. Sí, lo pediste. Grace se quedó paralizada. ¿Cuándo? Los ojos de Luke no parpadearon. La noche en que apareciste en mi puerta con tu maleta y esa mirada obstinada, diciendo que necesitabas trabajo y que lo necesitabas rápido. A Grace se le hizo un nudo en la garganta. ¿Eso fue... ¿Eso fue una petición? Dijo Luca en voz baja. Es que no tenías palabras. Grace apartó la mirada y tragó saliva con dificultad, porque era cierto. Entonces estaba desesperada, cansada, sola, intentando sobrevivir. Y Luca le había abierto la puerta, pero no por amabilidad. Ella siempre había supuesto que era por conveniencia. Él necesitaba a alguien organizado, alguien tranquilo. Pero las siguientes palabras de Luca destrozaron esa suposición. No te contraté porque tuvieras el mejor currículum, dijo. Grace volvió a mirarlo de repente. ¿Qué? La voz de Luca era firme. Te contraté porque mi madre me lo pidió. Grace se quedó sin aliento. Su madre había fallecido. Todo el mundo en el edificio lo sabía.
El personal hablaba de ella con respetuoso cuidado. Grace susurró, «Tu madre no me conocía». La mirada de Lucas se clavó en la de ella. «Sabía de ti». Grace sintió una fría oleada de confusión. «¿Cómo?». Luca volvió a apartar la mirada, con la mandíbula apretada. «No en el coche, no esta noche». El pulso de Grace se aceleró. «Luca, ¿qué significa eso?». El coche se detuvo. El conductor abrió la puerta. Luca salió primero y luego le ofreció la mano a Grace. Grace la miró, atónita. «¿Hablas en serio?». La cara de Luca permaneció tranquila. «Grace». La forma en que pronunció su nombre le oprimía el pecho. Grace finalmente tomó su mano. Su apretón era cálido y firme, sin apretar, sin forzar. Pero en el momento en que sus dedos tocaron los de él, su cuerpo reaccionó. Calor, conciencia, esa incómoda atracción. Entraron. En el ascensor, Lucas se acercó demasiado. Grace pudo olerlo de nuevo. Limpio, sutil, controlado. Tragó saliva y dijo en voz baja, «Me has avergonzado». La mirada de Luca permaneció fija al frente. «He evitado un error». Los ojos de Grace brillaron. «Un error sería pensar que tú decides sobre mi vida». Luca finalmente giró la cabeza y la miró directamente. «Entonces decídelo». Grace parpadeó. «¿Qué?». La voz de Luca se volvió tranquila e intensa. «Decide lo que quieres, porque si lo que quieres es una vida en la que yo no importe, dilo». El corazón de Grace dio un vuelco. Las puertas del ascensor se abrieron. Grace no se movió de inmediato. Se quedó allí, atrapada entre la ira y algo más suave que la asustaba más, porque la verdad era que Lucas sí importaba demasiado. Grace se obligó a salir, pero mientras caminaba hacia el ático, un pensamiento no se le iba de la cabeza. Si la madre de Lucas sabía de ella, entonces toda la vida normal de Grace podría no ser tan simple como pensaba. Y la pregunta era ahora más fuerte. ¿Cómo conocía la madre de Luca a Grace? ¿Y qué secreto se negaba Luca a revelar? Grace apenas durmió. Se tumbó en la cama del ala del personal del ático, mirando al techo, reviviendo cada segundo del restaurante. La mirada de Luca sobre ella, la sonrisa educada de Ethan, la forma en que la mano de Luca le había tocado la espalda como si fuera lo más natural del mundo. Y luego las palabras en el coche. «Te contraté porque mi madre me lo pidió». Grace se giró sobre su costado y se quedó mirando su teléfono en la mesita de noche. Natalie le había enviado 3 mensajes. «Natalie, ¿estás viva?». «Natalie, ¿te fuiste con él?». «Natalie, Grace, por favor, responde antes de que conduzca hasta Nueva York y monte un escándalo». Grace escribió «borrar». Volvió a escribir. «Natalie, estoy bien. Por favor, no conduzcas a ningún sitio. Te llamaré mañana». Se quedó mirando el mensaje durante un segundo y luego pulsó «enviar». Un minuto después, «Natalie, mañana será demasiado tarde. Cuéntamelo todo». Grace dio la vuelta al teléfono. No podía contárselo todo a Natalie porque ni ella misma lo entendía. La mañana llegó demasiado rápido. Grace se obligó a seguir con su rutina porque era lo único que la mantenía tranquila. Café, horario de la colada, inventario de la despensa, toallas limpias. El ático estaba tranquilo, limpio, controlado, y Luca ya estaba despierto. Grace lo encontró en la cocina, con las mangas de la camisa remangadas, el cinturón aflojado, de pie junto a la encimera con un ordenador portátil abierto. Parecía que había estado trabajando toda la noche. No levantó la vista cuando ella entró. Él habló primero. «Llegas tarde». Grace arqueó las cejas. «Son las 7:15». La mirada de Luca permaneció fija en la pantalla. «Nunca llegas tarde». A Grace se le hizo un nudo en la garganta. «Quizás estoy probando cosas nuevas». Eso llamó su atención. Luca levantó los ojos lentamente y Grace sintió inmediatamente el peso de su mirada. No parecía enfadado, parecía concentrado, como si hubiera decidido algo mientras ella dormía. Grace mantuvo la voz firme. «Dijiste que hablaríamos». Luca cerró el portátil. «Lo estamos haciendo». Grace se acercó, deteniéndose a una distancia prudente. «Empieza por tu madre». Luca apretó la mandíbula. «He dicho que esta noche no». Grace se mantuvo firme.
Ya no es esta noche. Luca se mantuvo erguido y controlado. Se acercó lentamente, de forma intencionada, hasta que el cuerpo de Grace reaccionó sin permiso. Su respiración se aceleró. Su pulso se disparó. Luca se detuvo justo antes de tocarla. Su voz sonó grave. ¿Quieres dejarlo? Grace parpadeó, desconcertada. ¿Qué? Los ojos de Luca permanecieron fijos en los de ella después de la noche anterior. ¿Quieres dejarlo? Grace tragó saliva. No. Luca no se movió. ¿Quieres seguir trabajando aquí y fingir que no ha pasado nada? Grace dudó porque no sabía si podría fingir. Luca observó su rostro como si estuviera leyendo cada destello de emoción. Grace se obligó a ser sincera. Quiero que mi vida sea mía. Luca asintió una vez. Bien. Grace frunció el ceño. Bien. La voz de Luca se mantuvo tranquila. Entonces escúchame con atención. No te estoy prohibiendo que salgas con alguien. No estoy decidiendo tu vida. Grace lo miró con recelo. De acuerdo, añadió Luca. Pero si sales con alguien que no conoces, le dirás a Víctor dónde estás. No por mí, por ti. Grace sintió un nudo en el pecho. No quiero un guardaespaldas. La mirada de Luca se endureció ligeramente. Ya tienes uno. Grace sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? Luca no pestañeó. Víctor lleva meses vigilando la entrada del personal. Lo hace porque yo se lo he pedido. Grace se sonrojó de ira. Me tenías vigilada. La voz de Luca se mantuvo controlada. Te tenía protegida. Grace espetó. Es lo mismo. La expresión de Luca cambió. Algo parecido al arrepentimiento pasó por sus ojos. Entiendo por qué estás enfadada. La voz de Grace tembló. ¿De verdad? Porque parece que me estás diciendo que soy libre mientras me sujetas con una correa. Luca no respondió inmediatamente. La miró como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Luego dijo, en voz baja y directa, no lo hice para controlarte. Lo hice porque tú me importas. A Grace se le cortó la respiración. Ahí estaba de nuevo. Esa peligrosa honestidad. Grace susurró. ¿Por qué? Luke apretó la mandíbula. Porque estás en mi casa, porque la gente te ve, porque buscan oportunidades. Grace dio un paso atrás, tratando de calmar su propia reacción. Haces que parezca que estoy en peligro solo porque trabajo para ti. La voz de Luca no se suavizó. ¿Lo estás? Grace lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces, ¿por qué me contrataste? Los ojos de Luca se clavaron en los de ella. Porque no pude decir que no. Grace abrió los labios. Eso no tiene sentido. Luca se inclinó ligeramente hacia adelante, sin llegar a tocarla. Lo tendrá. Grace sintió que su cuerpo temblaba de frustración y de algo más que no quería nombrar. Cambió de tema porque necesitaba aire. Ethan me envió un mensaje. Los ojos de Luca se entrecerraron. Lo hizo. Grace observó a Luca con atención. Me preguntó si estaba bien. La voz de Luca era monótona. Lo estás. Grace levantó las cejas. No tienes por qué responder por mí. Luca respiró lentamente. Entonces responde. Grace dudó y luego dijo la verdad. No estoy bien. No por Ethan. Porque apareciste y me hiciste sentir como si hubiera hecho algo malo. La mirada de Luca se mantuvo fija. No me gustó verte allí. Grace susurró. ¿Por qué? Luca no respondió de inmediato. Desvió la mirada por primera vez hacia la ventana, hacia la ciudad más allá del cristal. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila porque no estoy acostumbrado a desear algo que no puedo comprar. Grace se quedó paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. Luca volvió a mirarla. Esa es la verdad y no me gusta. Grace lo miró fijamente, con la respiración entrecortada. Entonces, ¿qué quieres? Luca se acercó. Esta vez levantó la mano lenta y deliberadamente y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Sus nudillos rozaron ligeramente su piel. Todo el cuerpo de Grace reaccionó. No se apartó. Tampoco se inclinó hacia él. Se quedó completamente quieta, como si cualquier movimiento fuera a romper algo. La voz de Luca era baja. Quiero llevarte a cenar.
Grace parpadeó. No como tu jefe, dijo Luca. No como una invitación forzada, sino como un hombre que invita a una mujer. Grace abrió los labios, pero no salió ningún sonido, porque eso era lo que ella quería. Normalidad. Pero que Luca Canty le ofreciera normalidad no le parecía normal. Era como dar un paso al borde de un precipicio. Grace susurró, «Soy tu criada». Los ojos de Luca no se inmutaron. «Eres una mujer». A Grace se le hizo un nudo en la garganta. «Si hacemos esto, lo cambiará todo». Luca asintió una vez. Sí. Grace tragó saliva. Y Ethan. La mirada de Luca se agudizó. ¿Sigues pensando en él? Grace negó rápidamente con la cabeza. No, estoy pensando en lo complicado que es todo esto. La voz de Luca se mantuvo tranquila. Entonces, hazlo sencillo. Grace susurró. Lo sencillo no es lo que tú haces. La boca de Luca se crispó, casi en una sonrisa. Tienes razón. Grace intentó respirar. ¿Y tu madre? El rostro de Luca se endureció de nuevo. Esta noche, insistió Grace. ¿Por qué no puedes decírmelo? La voz de Luca se apagó. En serio. Porque si te lo digo, quizá te vayas. Grace lo miró fijamente. Esa confesión sonó diferente. No era poder ni control, era miedo. Luca Canty temía que ella se fuera. El teléfono de Grace vibró en la encimera detrás de ella. No se movió para cogerlo. No quería romper el momento, pero Luca miró hacia el sonido de todos modos. Él. Grace tragó saliva. Probablemente. La mirada de Luca volvió a ella. Contesta. Grace parpadeó. ¿Qué? La voz de Luca se mantuvo firme. Contesta. Dile lo que tengas que decirle. No voy a detenerte. Grace dudó. Luego se acercó a la encimera y cogió su teléfono. Ethan, hola, sin presión. Solo quería saber cómo estabas. ¿He estropeado las cosas? Grace se quedó mirando el mensaje. No quería hacer daño a Ethan. Había sido amable, había sido respetuoso, pero tampoco podía fingir que Luca no estaba a 5 metros de ella, haciéndola sentir como si su piel estuviera despierta. Grace escribió lentamente. Grace, no has estropeado nada. Lo de anoche fue inesperado. Eres un buen hombre. Solo estoy lidiando con algo complicado. Un segundo después. Ethan, pensé que, si quieres volver a intentarlo, aquí estoy. Si no quieres, seguiré aquí. Sin rencor. Grace sintió un nudo en el pecho por la culpa y la gratitud. Levantó la vista. Luca la observaba atentamente, como si la dejara elegir en tiempo real. Grace tragó saliva. Está siendo amable. La voz de Luca se mantuvo tranquila. Bien. Grace volvió a parpadear. Eso es. Luca asintió. No lo odio. Odio cómo me sentí. La voz de Grace sonó débil. ¿Cómo te sentiste? Luca se acercó de nuevo y esta vez no se detuvo. Su mano se deslizó suavemente hasta la cintura de Grace, cálida a través de la tela de su suéter. Grace inhaló bruscamente. La cara de Luca estaba cerca, sus dos ojos fijos en los de ella. «Jalouse». Grace contuvo el aliento. Lo dijo como una confesión, no como una acusación. Las manos de Grace se levantaron, dudaron y luego se posaron ligeramente sobre su pecho, sintiendo su calor a través de la camisa. Luca no se movió. Dejó que ella lo tocara como si fuera su elección. Grace susurró. «Esto es un error». La voz de Luca era tranquila. «Entonces dime que te suelte». Grace no pudo. Sus dedos se tensaron ligeramente sobre su camisa. La mirada de Luca se posó en sus labios. El corazón de Grace latía con fuerza. Entonces Luca se detuvo. Soltó su cintura y dio un paso atrás, controlado de nuevo, como si estuviera demostrando algo. Su voz sonó firme. «Cena esta noche. Tú eliges el lugar. Tú eliges la hora. Tú eliges las reglas». Grace lo miró, conmocionada. Luca se dio la vuelta para salir de la cocina, pero se detuvo en la puerta y añadió. «¿Y Grace?» Grace contuvo el aliento. «¿Qué?» Luca se volvió serio. «Victor no es el único que está observando». Grace se quedó paralizada. «¿Quién más?» La voz de Luca era tranquila. «Alguien del lado de mi madre». A Grace se le hizo un nudo en el estómago, porque eso significaba que el secreto no era solo de Luca.
Era más grande y la había estado siguiendo durante más tiempo del que ella creía. Y la pregunta la golpeó con fuerza. ¿Quién más estaba observando? ¿Y qué relación tenía la madre de Luca con Grace que pudiera cambiarlo todo? Grace eligió el lugar, no porque quisiera controlarlo todo, porque necesitaba pruebas de que esto era real. No solo Luca Canty decidiendo el rumbo de su vida otra vez. Eligió un restaurante pequeño y tranquilo en el Upper West Side. Iluminación cálida, menú sencillo, sin cordones de terciopelo, sin gente mirando a Luca como si fuera el dueño del aire. Luca llegó justo a tiempo, sin guardaespaldas dentro, sin entradas dramáticas, solo Luca con un abrigo oscuro, el pelo arreglado y el rostro tranquilo. Cuando vio a Grace esperando fuera, se detuvo medio segundo y la miró como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Grace intentó parecer normal, intentó sentirse normal, pero en cuanto Luca se acercó, su cuerpo volvió a reaccionar. Una sensación de calor, esa atracción que no podía explicar sin parecer ridícula. Luca le abrió la puerta. «Has elegido bien». Grace entró. «Es tranquilo». La boca de Luca se crispó ligeramente. «Yo puedo estar tranquilo». Grace le lanzó una mirada. «Puedes intimidar incluso cuando estás callado». Luca se inclinó hacia ella, con voz baja, casi juguetona. «Eso no es culpa mía». Grace sintió que se le calentaban las mejillas. En cierto modo, sí lo es. Se sentaron. Esta vez no había tensión, no del tipo agudo. Esta tensión era diferente, suave, cercana, llena de cosas que aún no habían sucedido. Luca miró el menú durante 2 segundos y luego lo dejó sobre la mesa. «Estás preciosa». Grace parpadeó, sorprendida. «Gracias». La mirada de Luca se mantuvo fija. «No te lo dicen lo suficiente». A Grace se le hizo un nudo en la garganta. «Me lo dice Natalie». Luca arqueó una ceja. «Tu amiga». Grace asintió. «Me dice que soy guapa y testaruda». Luca asintió una vez. «Tiene razón». Grace no pudo evitar soltar una pequeña risa. Luca la miró reír como si se lo hubiera ganado. Grace exhaló lentamente, tratando de mantener la calma. «Entonces, las reglas». Luca se reclinó ligeramente. «Dímelas». Grace mantuvo su mirada. «No me preguntas por mi agenda como si me estuvieras interrogando». Luca asintió. «De acuerdo», Grace continuó. «No amenazarás a nadie con quien hable». Luca entrecerró los ojos. «No lo amenacé». Grace le lanzó una mirada que decía, «Claro que lo hiciste». Luca exhaló por la nariz, una señal silenciosa de rendición. «Está bien, no lo haré», añadió Grace. «Y tú no usarás mi trabajo como moneda de cambio». La expresión de Luca se volvió seria. «Nunca lo haría». Grace observó su rostro, tratando de decidir si le creía. La voz de Luca sonó tranquila y directa. «Si esto es real, Grace, entonces tu trabajo seguirá siendo tuyo sin importar cómo termine». Grace sintió un nudo en el pecho. «Esa es una gran promesa». Luca asintió. «No hago promesas pequeñas». Grace tragó saliva. «De acuerdo». La mirada de Luca se suavizó. «Te toca». Grace parpadeó. «Me toca». La voz de Luca se mantuvo firme. «Mi regla. No digas que sí a algo que no quieres solo porque crees que yo lo espero». Grace lo miró fijamente. «Yo no lo haría». Los ojos de Luca sostuvieron los de ella. «Has pasado toda tu vida tratando de ser fácil para los demás». Grace sintió un nudo en la garganta, sorprendida. «No conoces toda mi vida». La voz de Luca se apagó. «Sé lo suficiente». El pulso de Grace se aceleró. «¿De quién?» Luca no respondió. Grace apretó los dedos alrededor de su vaso de agua. «Luca». La mirada de Luca se mantuvo firme. «Esta noche no se trata de eso. Esta noche se trata de nosotros». Grace susurró. «Todavía no hay un nosotros». Luca se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. «Entonces construyámoslo». Grace sintió que las palabras aterrizaban dentro de ella como algo pesado y cálido. Apartó la mirada por un segundo porque no confiaba en su rostro. El camarero se acercó y les preguntó si estaban listos para pedir. Grace pidió rápidamente, solo para respirar. Luca también pidió, sin apenas mirar el menú,
y luego volvió a centrar toda su atención en ella. Entonces Luca dijo en voz baja, «Háblame de ti, no de tu trabajo, ni de lo que haces para mí». Grace dudó. «No hay mucho que contar». Luca arqueó una ceja. «No me lo creo». Grace se obligó a ser sincera. «Crecí en Pensilvania, en un pueblo pequeño. Vine a Nueva York porque necesitaba empezar de cero». Luca la miró fijamente. «¿Tu familia?» Grace sintió un nudo en el estómago. «No estamos muy unidos». Luca no insistió de inmediato. Esperó. Grace lo agradeció, aunque le doliera el corazón. Grace continuó con cautela. «Tuve una infancia complicada. No me gusta hablar de ello». Luca asintió una vez. «Entonces, no lo hagas». Grace parpadeó, sorprendida por la sencillez de la respuesta. Luca bajó la voz. «Pero no finjas que no te ha marcado». Grace tragó saliva, porque la había marcado. Había marcado la forma en que limpiaba los desastres de los demás antes de que ellos los vieran. Había marcado la forma en que se disculpaba demasiado rápido, sonreía demasiado educadamente, se esforzaba demasiado por ser digna de ser conservada. Luca la observó, con la mirada fija, y dijo en voz baja, «No tienes que ganarte la seguridad conmigo». A Grace se le cortó la respiración. Era el tipo de frase que nunca había oído en su vida. Grace susurró, «¿Por qué estás así esta noche?» Luca frunció los labios, «Porque pediste normalidad». Grace frunció el ceño. «Esto no es normalidad». Luca se inclinó hacia ella y le susurró, «Es sinceridad». El corazón de Grace se aceleró. La mano de Luca se movió lentamente por la mesa, con la palma hacia arriba, como una invitación, no como una orden. Grace se quedó mirando su mano. Luego colocó sus dedos entre los de él. La mano de Luca se cerró suavemente alrededor de la de ella, cálida y firme. El cuerpo de Grace se relajó sin permiso. La voz de Luca era tranquila. «Tú también lo sientes». Grace no respondió. No era necesario. Su mano estaba en la de él y no la retiraba. Llegó la comida. Comieron. Hablaron y, de alguna manera, Luca Canty hizo que resultara fácil. Hizo preguntas, escuchó, recordó pequeños detalles. Tenía un sentido del humor seco que pilló a Grace desprevenida. En un momento dado, Grace se burló de él por entrar en las habitaciones como si todo el mundo le debiera un alquiler. La boca de Luca volvió a torcerse. «Y así es». Grace se rió y luego se tapó la boca. «No puedo creer que hayas dicho eso». Luca se inclinó hacia ella, con los ojos cálidos. «Tú eres la que ha dicho que intimido». Las mejillas de Grace se sonrojaron. «Lo haces». La mirada de Luca se posó en sus labios durante medio segundo, luego volvió a sus ojos. «Bien». Grace contuvo el aliento. Después de cenar, Luca la acompañó fuera. El aire de la ciudad era frío, pero el abrigo de Luca rozó su brazo y el contacto la hizo sentir calor. De todos modos, se detuvieron en la acera. Luca se volvió completamente hacia ella. «¿Puedo besarte?» El pulso de Grace se aceleró. Esperaba que Luca simplemente tomara lo que quería. El hecho de que lo preguntara le hizo sentir las rodillas débiles. Grace susurró, «Sí». La mano de Luca se elevó lentamente hacia su mejilla, con los dedos cálidos contra su piel. Luego la besó. No fue apresurado. No fue agresivo. Fue controlado, al igual que Luca, pero aún así estaba lleno de pasión. Las manos de Grace se levantaron automáticamente, una descansando de nuevo contra su pecho y la otra deslizándose dentro de su abrigo. Luca profundizó ligeramente el beso y luego se apartó lo justo para mirarla. Sus ojos eran ahora más oscuros, su respiración era constante, pero más pesada. Grace separó los labios mientras exhalaba. Eso no fue una reunión de negocios. La boca de Luca se crispó. No. El pecho de Grace subía y bajaba rápidamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Luca se inclinó de nuevo, lo suficientemente cerca como para hacer que a Grace se le revolvieran las tripas. Estamos haciendo lo que fingiste que no querías. Grace tragó saliva. ¿Y qué es eso? La voz de Luca era baja. Dejar que alguien te vea. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas inesperadamente. Odiaba que él pudiera hacerla sentir expuesta con una sola frase.
Grace dio un paso atrás, obligándose a respirar. Aún no me has hablado de tu madre. La expresión de Lucas se endureció ligeramente, como si el tema tuviera un peso que él no quería abordar esa noche. Grace mantuvo su mirada. Dijiste esta noche. Lucas se quedó en silencio durante un largo momento. Luego asintió una vez. Ven conmigo. Grace parpadeó. ¿A dónde? La voz de Lucas se mantuvo tranquila. A mi oficina, abajo. Hay algo que necesito mostrarte. Grace sintió un nudo en el estómago, porque la oficina de Luca era donde se tomaban las decisiones. Y lo que fuera que él estuviera a punto de mostrarle, parecía todo menos normal. La pregunta era clara. ¿Qué había en la oficina de Luca que no podía decir durante la cena? ¿Y cuánto tiempo atrás se remontaba realmente la conexión de su madre con Grace? La oficina de Luca por la noche parecía diferente. Durante el día estaba limpia, ordenada y controlada, con gente entrando y saliendo, teléfonos sonando y Víctor apareciendo en silencio con novedades. Por la noche estaba tan silenciosa que los pasos de Grace sonaban demasiado fuertes. Luca se adelantó, abrió la puerta y la dejó entrar primero. Grace entró y se detuvo. Sobre el escritorio de Luca, perfectamente centrado, había un sobre fino, sin logotipo, sin sello, solo con su nombre. Grace Harper. Grace sintió un nudo en el pecho. Eso es para mí. Luca se colocó detrás de ella, tan cerca que podía sentir su calor. Sí. Grace miró el sobre como si fuera a morderla. ¿De quién? La voz de Luca era tranquila, pero seria. De mi madre. Grace se giró lentamente. Tu madre ha fallecido. Luca asintió. Lo escribió antes de morir. Le dijo a mi abogado que me lo diera si sucedían ciertas cosas. A Grace se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué cosas? La mirada de Luca se clavó en la de ella. Si alguna vez intentabas marcharte. Grace sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Marcharte. Luca se acercó más. Grace, mírame. Grace se obligó a mirarle a los ojos. La voz de Lucas sonaba firme. Yo no planeé que entraras en mi vida de esta manera, pero mi madre sí. Grace susurró. Eso no tiene sentido. La expresión de Lucas se suavizó ligeramente. Ábrelo. Los dedos de Grace temblaban mientras cogía el sobre. Su nombre estaba escrito con una letra clara. Grace tragó saliva y deslizó un dedo bajo el sello. El papel del interior estaba doblado una vez. Grace lo desdobló lentamente y luego lo leyó. Los ojos de Grace recorrieron las líneas y su respiración se aceleró porque la carta no era formal, no era profesional, era personal. Hablaba de una joven, Grace, de hacía años, una niña que la madre de Luca había conocido en Pensilvania durante una visita benéfica relacionada con una agencia de adopción. Las manos de Grace comenzaron a temblar. Grace susurró. No. Luca la observó con atención. ¿Te acuerdas? Grace tragó saliva. Recuerdo a una mujer que trajo peluches, que se sentó conmigo y me habló como si yo fuera importante. Luca asintió con la cabeza. Era ella. La vista de Grace se nubló. ¿Por qué lo haría? Grace volvió a bajar la mirada y leyó las siguientes líneas. La carta decía que la madre de Luca había visto algo en Grace. Fuerza, obstinación silenciosa, negativa a rendirse. Decía que le había hablado a Luca de ella, no como un proyecto, ni como caridad, sino como alguien que merecía un lugar seguro si el mundo volvía a acorralarla. A Grace le dolía el pecho. Se le cerró la garganta hasta que le costaba respirar. Grace susurró. No sabía que era ella. La voz de Luca era baja. No te lo dijo porque no quería que te sintieras como si fueras de su propiedad. Grace se estremeció al oír esa palabra. ¿De su propiedad? Grace susurró. Entonces, me contrataste por esta carta. Luca asintió lentamente. Sí. Las manos de Grace temblaban con más fuerza. Y me mantuviste aquí porque... La voz de Luca se mantuvo controlada. Porque no quería que desaparecieras. Grace levantó la vista bruscamente. Esa no es una buena razón. Luca no lo negó. Lo sé. Grace lo miró con expresión dividida, porque una parte de ella se sentía agradecida y otra parte se sentía atrapada. Grace se obligó a respirar con calma. ¿Tú organizaste la cita a ciegas? Luca entrecerró los ojos. No.
Grace buscó mentiras en su rostro. Luca añadió con calma. Natalie lo hizo. Yo no lo supe hasta que te vi. Los hombros de Grace se relajaron ligeramente. Entonces se dio cuenta de otra cosa. La voz de Grace era tranquila. ¿Así que tu madre quería que estuviera a salvo? Luca asintió. Sí. Grace susurró. ¿Y tú? Luca no se movió. ¿Y yo? ¿Qué? El corazón de Grace latía con fuerza. ¿Ella quería esto? Luca se quedó en silencio durante un largo momento. Luego respiró lentamente. Mi madre quería que aprendiera a amar a alguien sin controlarlo. Grace lo miró fijamente. Esa honestidad le cayó en el pecho como un peso. La mirada de Luca permaneció fija en la de ella. Sabía que me costaría. La voz de Grace tembló. ¿Y si a mí también me cuesta? Luca se acercó. Con cuidado. Entonces lo pasaríamos juntos. A Grace le picaban los ojos. Odiaba que esas palabras la hicieran sentir segura. Lo odiaba porque significaba que lo quería. Grace bajó la carta lentamente. Necesito aire. Luca la sintió inmediatamente. De acuerdo. Grace parpadeó, sorprendida. Eso es todo. La voz de Luca se mantuvo tranquila. Sí, dijiste que necesitabas aire, así que tendrás aire. Grace tragó saliva. Lo estaba intentando. Grace se dio la vuelta y salió de la oficina. Dirigiéndose hacia la terraza, la puerta de la terraza se abrió al aire frío y a las luces de la ciudad. Grace salió al exterior, agarrándose a la barandilla con ambas manos. Su respiración se aceleró. Detrás de ella, Luca salió en silencio, manteniéndose a una distancia respetuosa. Grace miró fijamente la ciudad, con la voz tensa. No me gusta sentir que me planearon. La voz de Luca era suave. No te planearon como una posesión. Te esperaban. Grace se rió una vez, con incredulidad. Eso no lo hace más fácil. Luca asintió. Lo sé. Grace se giró ligeramente y lo miró. ¿Me quieres porque se supone que debes hacerlo? La expresión de Luca se endureció. No. Grace lo observó con atención. Luca se acercó, con la mirada intensa y la voz baja. Te quiero porque has entrado en mi vida y todo parece diferente. Porque no me halagas, porque no me temes como la gente finge no hacerlo. Grace tragó saliva. A veces te temo. Luca no se inmutó. Bien, eso te mantiene honesta. Grace exhaló. El aire entre ellos volvió a sentirse pesado. Grace susurró. Ethan va a pedirme que volvamos a vernos. Luca apretó ligeramente la mandíbula. Y tú decidirás lo que quieres. Grace lo miró fijamente. ¿De verdad me estás dejando hacerlo? Luca frunció los labios. Lo estoy intentando. Grace sintió un nudo en la garganta. No quiero hacerle daño. Luca asintió con la cabeza. Entonces no lo hagas. Sé clara. Grace bajó la mirada. Nunca se me ha dado bien eso. Luca se acercó y esta vez levantó la mano, despacio, con cuidado, y la posó ligeramente sobre el hombro de Grace. Grace no se estremeció. Se inclinó hacia el calor sin querer. La voz de Luca era tranquila. Eres mejor de lo que crees. Grace giró ligeramente la cabeza y lo miró. Su rostro estaba cerca. Sus ojos eran cálidos y serios al mismo tiempo. Grace susurró. Si esto sigue así se convertirá en realidad. La voz de Luca se apagó. Ya lo es. Grace contuvo el aliento. Luca se inclinó y la besó de nuevo. Suave, lento, lleno de calor que hizo que las rodillas de Grace se debilitaran. Las manos de Grace se deslizaron por su abrigo, agarrándolo ligeramente. Luca se apartó lo justo para hablar contra sus labios. Ven conmigo este fin de semana. Grace parpadeó. ¿Qué? Los ojos de Luca sostuvieron los de ella. 2 días, sin personal, sin reuniones, sin extraños mirándote. Solo nosotros. El corazón de Grace latía con fuerza. Debería decir que no. Era demasiado rápido, pero también sentía algo que nunca había sentido antes. La idea de ser elegida, no utilizada. Grace tragó saliva. ¿Y Ethan? La mandíbula de Luca se tensó ligeramente. Grace, no me hagas competir. Grace susurró. No es mi intención. La mirada de Luca se suavizó. Entonces ven conmigo.
Grace dudó y en ese momento de vacilación, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó sin pensar. Ethan, mañana estaré en tu barrio. ¿Tomamos un café? Te lo prometo, sin dramas. Grace miró fijamente el mensaje, con el pulso acelerado. Los ojos de Lucas se posaron en su teléfono. No preguntó, no exigió, solo la observó, en silencio, esperando. Grace sintió un nudo en el pecho porque ahora tenía una elección, y las elecciones daban más miedo que las reglas, y la tensión aumentó. ¿Se reuniría Grace con Ethan y se arriesgaría a crear confusión o elegiría la escapada de fin de semana de Luca y haría lo inevitable? Grace se reunió con Ethan para tomar un café. No porque quisiera tener una relación con él, sino porque necesitaba cerrar el capítulo sin ser cruel. Eligió una cafetería pública a plena luz del día, sencilla y segura. Le dijo a Victor dónde estaría antes de que pudiera echarse atrás. Victor no hizo ningún comentario, solo dijo, gracias. Ese gracias le revolvió el estómago a Grace. Le pareció una prueba de que Luca tenía razón sobre la seguridad. Ethan llegó con una cálida sonrisa, sosteniendo dos cafés como si ya hubiera adivinado lo que ella pediría. Latte de vainilla, dijo, ofreciéndoselo. Me acordé. Grace parpadeó. Pedimos vino. Ethan se encogió de hombros. Mencionaste la vainilla cuando miraste los postres. Grace soltó una pequeña risa. ¡Qué observador! Ethan se sentó frente a ella, relajado, sin presionarla. ¿Estás bien? Grace sostuvo la taza con ambas manos, dejando que el calor la tranquilizara. Estoy bien. Siento haberme ido así. Ethan hizo un gesto con la mano. No te fuiste. Te sacaron. Las mejillas de Grace se sonrojaron. No me obligó. La expresión de Ethan se volvió cautelosa. No tuvo que hacerlo. Esa es la cuestión. Grace tragó saliva. Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz suave. Grace, no estoy aquí para luchar por ti como en una película. Estoy aquí para asegurarme de que eliges tu vida. Grace sintió un nudo en el pecho. Lo estoy haciendo. Ethan asintió. Entonces dímelo. Grace respiró lentamente. Me gusta. La sonrisa de Ethan se desvaneció, pero no parecía enfadado. Parecía resignado. Asintió una vez. Me lo imaginaba. Grace susurró. Eres un buen hombre. Ethan sonrió levemente. Esa es la frase que se usa cuando se rechaza a alguien con delicadeza. Grace hizo una mueca. No es mi intención. Ethan levantó una mano. No pasa nada. No te quiero si no eres completamente libre para quererme. Grace lo miró fijamente. Completamente libre. La mirada de Ethan se mantuvo firme. Trabajas para él, Grace. Vives en su mundo. Sabes que eso importa. A Grace se le hizo un nudo en la garganta. Él prometió que no afectaría a mi trabajo. Ethan asintió. Y espero que lo diga en serio. Grace dudó y luego preguntó, ¿por qué aceptaste la cita a ciegas? Ethan parpadeó, porque Natalie dijo que eras genial. Grace entrecerró ligeramente los ojos. Esa no es la única razón. Ethan hizo una pausa y luego exhaló lentamente. Está bien, de acuerdo. Eres demasiado perspicaz. Grace esperó. Ethan se recostó, frotándose la nuca como si estuviera decidiendo cuánto decir, porque reconocí tu nombre. Grace se quedó paralizada. ¿Qué? La mirada de Ethan seguía siendo amable. No por Luca, no por los tabloides. Por un expediente. A Grace se le hizo un nudo en el estómago. ¿Un expediente? Ethan asintió lentamente. A veces soy voluntario en una fundación que ayuda a adultos que crecieron en hogares de acogida. Vi tu nombre en un registro de donantes hace años. Grace apretó las manos alrededor de la taza. Nunca he donado nada, apenas. Ethan negó con la cabeza rápidamente. No tú donando, sino alguien donando en tu nombre. Grace contuvo el aliento. Su mente volvió a la carta. La madre de Luca. Grace susurró. Era ella. Ethan asintió. Entonces no sabía quién era. Solo sabía que alguien había estado financiando discretamente los servicios de apoyo relacionados con tu caso. Grace lo miró, atónita. Ethan continuó, ahora en voz más baja. Cuando Natalie me dijo tu apellido pensé, quizás sea la misma Grace. Y así era. A Grace le dolía el pecho. Entonces, ¿saliste conmigo porque te daba pena? Ethan abrió mucho los ojos.
No, Grace, no. La voz de Grace temblaba. Entonces, ¿por qué? Dan se inclinó hacia adelante, con voz suave pero firme, porque cuando vi ese expediente, recuerdo haber pensado, sea quien sea, ha sobrevivido a algo muy duro y se merece algo bueno. Grace lo miró fijamente, con los ojos ardientes. Añadió Ethan. Y cuando Natalie me enseñó tu foto, pensé que eras preciosa. Así que sí, sentí curiosidad, pero no por lástima. Grace tragó saliva. Le creía. Eso lo hacía más difícil. Grace susurró. No quiero ser el proyecto de nadie. Ethan asintió. Yo tampoco. Por eso te estoy diciendo la verdad. A Grace se le hizo un nudo en la garganta. Gracias. Ethan sonrió levemente y luego bajó la vista hacia su taza. Entonces, eso es todo. Grace asintió lentamente. Creo que sí. Ethan respiró lentamente. Entonces, aquí va mi última verdad. Grace levantó la vista. De acuerdo. Ethan la miró fijamente. Luca Canty no es solo un jefe estricto. Es un hombre con mucho poder, y el poder puede hacer que la gente se vuelva perezosa a la hora de dar su consentimiento. Grace se tensó. Él me lo pidió antes de besarme. Ethan asintió. Bien, eso es importante. Grace esperó, tensa. Ethan continuó. Tranquila, pero preguntar una vez no es lo mismo que respetarte siempre. Así que si alguna vez deja de preguntar, si alguna vez te hace sentir que no puedes decir que no, llámame. Grace lo miró, sorprendida. ¿Por qué lo harías? Ethan se encogió de hombros ligeramente, tratando de sonreír. Porque prefiero ser el tipo que no elegiste a ser el tipo que no te protegió cuando importaba. A Grace le picaron los ojos. Tragó saliva con dificultad. ¿Vas a hacerme llorar en una cafetería? Ethan sonrió. Lo siento. Soy dramático. Te lo advertí. Grace se rió a pesar de la opresión en la garganta. Luego asintió con la cabeza. De acuerdo, lo haré. Ethan se levantó y Grace. Grace levantó la vista. Ethan sonrió con ternura. Elige por ti misma, aunque eso signifique elegirlo a él. Grace asintió con el corazón latiéndole con fuerza. Se despidieron amablemente, sin rencor, sin escenas. Cuando Grace salió, el aire frío le golpeó la cara. Y lo primero que vio fue el coche de Luca al otro lado de la calle, sin detenerse, sin bloquearla, simplemente allí, observando desde una distancia respetuosa. A Grace se le encogió el pecho porque Luca había dicho que no la controlaría y no lo hacía, pero aún así no podía mantenerse alejado. Grace caminó hacia el coche. El conductor no abrió la puerta hasta que Grace llegó. Entonces se abrió suavemente. Dentro, Luca estaba sentado en silencio, con una postura controlada y la mirada fija. No preguntó qué había dicho Ethan, no exigió pruebas, simplemente dijo, ¿estás bien? Grace parpadeó. Esa pregunta, tan sencilla, le impactó más que cualquier celo. Grace asintió. Sí. Luca apretó la mandíbula. ¿Te ha tocado? Grace lo miró fijamente. Luca. Luca exhaló y cerró los ojos durante medio segundo. Lo siento. El pecho de Grace se suavizó un poco. No, no lo hizo. Fue respetuoso. Luca asintió una vez. Bien. Grace dudó y luego dijo, sabía mi nombre por un expediente. Los ojos de Luca se agudizaron. ¿Qué expediente? Grace tragó saliva. Un expediente de la fundación. Es voluntario. Me reconoció. El rostro de Lucas se quedó inmóvil. Grace lo observó. Tú no lo sabías. La voz de Luca estaba controlada. No. El pulso de Grace se aceleró. Entonces alguien más me ha estado siguiendo. La mirada de Luca se endureció. Sí. Grace susurró. ¿Quién? Luca permaneció en silencio durante un largo momento. Luego dijo en voz baja y precisa. Mi tío. Grace sintió un nudo en el estómago. ¿Tu tío? Luca apretó la mandíbula. Se encargaba de algunos de los asuntos de mi madre. No estaba de acuerdo con sus decisiones. Cree que la lealtad se compra, no se gana. Grace sintió un nudo en la garganta. Y me ha estado vigilando. La voz de Luca se mantuvo tranquila,
pero aguda. Ha estado decidiendo si eres útil. Grace sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Útil para qué? La mirada de Lucas se clavó en la de ella. Para mí, Grace lo miró fijamente. ¿Qué significa eso? La expresión de Luca no se suavizó. Significa que a mi tío no le gusta que seas importante para mí. El corazón de Grace latía con fuerza. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lucas se inclinó ligeramente hacia ella, con voz baja. Ahora, vienes conmigo este fin de semana. Salimos de la ciudad. Respiramos. Y cuando volvamos lo termino. Grace parpadeó. ¿Y qué? Los ojos de Lucas se mantuvieron intensos. El acceso de mi tío, sus opiniones, su influencia. Grace susurró. Eso suena peligroso. La voz de Lucas se mantuvo controlada. No lo permitiré. Grace tragó saliva. ¿Y si digo que no? La mirada de Luca no se inmutó. Entonces lo respetaré y aún así lo terminaré. Grace lo miró, conmocionada, porque él no la estaba amenazando, estaba eligiendo. Grace susurró. Luca, ¿por qué me deseas tanto? La voz de Luca se volvió más grave. Porque cuando me miras sin miedo, recuerdo que soy humano. Grace contuvo el aliento. No tenía una respuesta perfecta, así que hizo lo único honesto. Grace extendió la mano y tomó la de él. Los dedos de Lucas se cerraron alrededor de los de ella, cálidos y firmes. Grace susurró, llévame lejos este fin de semana. Los ojos de Lucas se oscurecieron ligeramente. Sí, el corazón de Grace latía con fuerza. Entonces Luca añadió, tranquilo, pero serio. Y Grace lo miró. ¿Qué? La mirada de Lucas se clavó en la de ella. Hay otra verdad que no te he contado. Grace sintió un nudo en el estómago. ¿Qué verdad? La voz de Luca era baja. La noche que apareciste en mi puerta no fue una casualidad. Grace se quedó paralizada y la tensión se hizo palpable. Si la llegada de Grace a la puerta de Luca no fue una casualidad, ¿quién lo había planeado? ¿Y Luca lo sabía desde el principio? Grace no habló durante el trayecto fuera de la ciudad, no porque estuviera enfadada, sino porque su mente no dejaba de repetir las palabras de Luca. La noche que apareciste en mi puerta no fue una casualidad. Cuando el coche finalmente se detuvo en una tranquila propiedad costera, limpia, moderna y privada, Grace sintió que estaba entrando en una vida diferente, sin ruido de la ciudad, sin personal rondando, sin pasillos de mármol pulido, solo espacios abiertos, luz suave y Luca a su lado, como si no supiera hacer otra cosa que cauteloso. Dentro de la casa, Grace dejó su bolso y se giró inmediatamente. Dímelo, dijo. Luca no fingió no entender. Ahora. Sí, dijo Grace con voz firme. No más medias verdades. Luca respiró lentamente y luego asintió. De acuerdo. Grace cruzó los brazos conteniéndose. ¿Quién lo organizó? La mirada de Luca se mantuvo fija en su rostro. Mi madre. Grace se quedó paralizada. ¿Tu madre organizó que yo apareciera en tu puerta? Luca asintió una vez. No te obligó, no te arrastró, pero se aseguró de que tuvieras mi dirección y mi número. A Grace se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo? La voz de Lucas se mantuvo tranquila. Natalie. Grace parpadeó con fuerza. Natalie. Luca ya sintió de nuevo. Mi madre conocía a la tía de Natalie. Natalie no sabía que tenía relación conmigo. Solo sabía que alguien le había pedido que te ayudara si alguna vez necesitabas trabajo en la ciudad. Grace sintió un nudo en el pecho. Así que Natalie ha estado involucrada en todo esto desde el principio. La voz de Lucas se suavizó, sin darse cuenta. Las manos de Grace temblaban ligeramente. Así que mi vida ha estado guiada. Lucas se acercó, con cautela. Grace. Grace estalló. ¿Sabías que iba a aparecer? Luca no dudó. No. Grace lo miró fijamente. No mientas. Los ojos de Lucas se mantuvieron firmes. No lo hago. No lo supe hasta meses después, cuando mi abogado me dijo que existía la carta. Grace tragó saliva, conmocionada. La voz de Luca era tranquila. Pensé que eras una mujer que necesitaba trabajo. Pensé que eras capaz. Pensé que eras diferente.
Grace sintió un nudo en el pecho. ¿Diferente en qué sentido? La mirada de Lucas se clavó en la de ella. No me halagaste, no te fijaste en mi dinero, no actuaste con miedo solo para conseguir lo que querías. Grace tragó saliva, sintiéndose expuesta. Lucas se acercó de nuevo, y entonces empecé a preocuparme. La voz de Grace temblaba. Así que esto siempre fue, dijo Luca con firmeza. No siempre fue así. Se convirtió en esto por tu culpa. Grace lo miró fijamente, tratando de contener la ira. Pero la ira ya no encajaba perfectamente, porque Luca parecía sincero, cansado, honesto, casi nervioso. Grace susurró, ¿por qué no me lo dijiste antes? Luca exhaló lentamente, porque no quería que pensaras que tus decisiones no eran tuyas. A Grace se le hizo un nudo en la garganta, pero no lo eran. Luca negó con la cabeza. Grace, tú elegiste llamar a mi puerta, tú elegiste quedarte, tú elegiste ir a esa cita a ciegas. Aún así, decidiste venir aquí. A Grace le dolieron los ojos porque él tenía razón, y odiaba que ambas cosas pudieran ser ciertas a la vez. Ella tenía libre albedrío y aún así, había manos invisibles controlando su vida. Grace se dio la vuelta, dio 2 pasos y se detuvo. Se llevó la mano a la frente. No sé cómo sentirme. La voz de Luca era suave. Entonces, siente una cosa a la vez. Grace se rió una vez, con esfuerzo. Ahora intentas parecer un novio normal. La boca de Luca se crispó. Estoy aprendiendo. Grace se volvió hacia él. ¿Y tu tío? El rostro de Luca se endureció ligeramente. No volverá a interferir en tu vida. La voz de Grace se tensó. ¿Cómo puedes prometer eso? La mirada de Lucas se mantuvo firme. Porque ya me he encargado de ello. Grace parpadeó. ¿Ya? Luke asintió. Antes de irnos, le quité el acceso a las cuentas de mi madre. Lo saqué de la junta directiva de la fundación. Lo aparté de todo lo que te afecta. Grace lo miró, atónita. Hiciste eso por mí. La voz de Lucas se apagó. Sí, susurró Grace. Es mucho. Lucas se acercó con la mirada intensa. Tú eres mucho. Grace contuvo el aliento. La mano de Lucas se levantó lenta y cuidadosamente. Tocó suavemente la mejilla de Grace, con el pulgar cálido contra su piel. Grace no se apartó. La voz de Luca era tranquila. Si quieres irte, te llevaré de vuelta ahora mismo. Sin castigos, sin frialdad, sin juegos. Grace lo miró fijamente, con el corazón latiendo con fuerza. Y si me quedo, la mirada de Lucas se oscureció ligeramente. Entonces dejaré de fingir que esto es algo sin importancia. Grace contuvo el aliento. Grace susurró, demuéstrame lo que quieres decir. Los ojos de Luca recorrieron su rostro por última vez, como si buscara miedo. Grace no le infundía miedo, así que Luca la besó, sin prisas, sin control, como antes. Aún respetuoso, aún cuidadoso, pero lleno de la verdad que había estado ocultando. Las manos de Grace se deslizaron bajo su camisa, agarrándolo ligeramente. Los brazos de Luca la rodearon, firme, cálido, seguro. La atrajo hacia él lo suficiente como para que Grace sintiera los latidos de su corazón contra ella. Solo se separaron para respirar. Las mejillas de Grace estaban calientes. Los labios le hormigueaban. La voz de Lucas sonó grave. Esta noche no eres mi criada. Grace parpadeó. ¿Qué soy? Luca la miró fijamente. Eres Grace. Grace se rió suavemente, sin aliento. Eso no es una respuesta. La boca de Lucas se crispó. Es la única que importa. Pasaron la noche de una manera que les hizo sentir íntimos y seguros. Caricias lentas, risas silenciosas, Luca cocinando mal y fingiendo que no lo hacía. En un momento dado, intentó romper un huevo y le cayó cáscara en el bol. Grace lo miró, divertida. Diriges industrias enteras. Luca se encogió de hombros, muy serio. Los huevos son impredecibles. Grace se rió tanto que tuvo que apoyarse en la encimera. Luca la observaba reír como si eso le alimentara. Más tarde, se sentaron en el sofá envueltos en una manta, con la habitación en penumbra. Grace apoyó la cabeza en el hombro de Luca. La mano de Luca se movió lentamente sobre su brazo, cálida, firme,
como si no pudiera dejar de tocarla ahora que se lo permitía. Grace susurró, no quiero volver a tener que estar siempre pendiente. Luca le besó el pelo. Entonces no lo hagas. Grace levantó la vista. No es tan sencillo. La voz de Luca se mantuvo tranquila. Yo puedo hacerlo más sencillo. Grace frunció el ceño. ¿Cómo? Luca respiró lentamente. Ven a trabajar conmigo públicamente. Grace parpadeó. Públicamente. Luca asintió. No como empleada, sino como mi socia. Grace se incorporó, atónita. Socia. La mirada de Luca era firme, seriamente. En mi faceta empresarial legítima, operaciones, hostelería, inmobiliaria. Lo que quieras aprender, te pondré en salas donde la gente te escuche. A Grace se le hizo un nudo en la garganta. La gente no me escuchará. Los ojos de Luca no se inmutaron. Lo harán cuando yo diga que lo hagan. Grace lo miró fijamente. Eso suena a control otra vez. Luca asintió lentamente. Es influencia, pero es influencia utilizada para ti, no sobre ti. Grace tragó saliva, abrumada. ¿Por qué? La voz de Luca bajó de tono. Porque no te voy a mantener en un pasillo trasero y no te voy a esconder. A Grace le picaron los ojos. Luca. Luca se movió ligeramente y luego metió la mano en el bolsillo. Grace se quedó paralizada cuando vio la pequeña caja. Se le cortó la respiración de inmediato. Luca aún no la había abierto. Solo la sostenía. Grace susurró. No. La voz de Luca era baja. Sí. Grace sintió un nudo en el pecho. Es demasiado rápido. Luca asintió. Entonces no te meteré prisa. Grace lo miró fijamente, atónita de nuevo. ¿Qué? Luca abrió la caja de todos modos, pero dentro no había un anillo enorme destinado a sorprenderla. Era sencillo, elegante, una banda fina con una pequeña piedra que reflejaba suavemente la luz. La voz de Luca era tranquila. Esto no es una trampa, es una pregunta. El corazón de Grace latía con fuerza. ¿Qué pregunta? Luca la miró fijamente. ¿Serás mía por elección propia? A Grace se le llenaron los ojos de lágrimas. Tragó saliva con dificultad. Me estás dando a elegir. Luca asintió una vez. Grace miró el anillo y luego a él. Pensó en la carta, en la fundación, en las manos invisibles. Y luego pensó en el hombre muy visible que tenía delante, que pedía en lugar de tomar, que escuchaba en lugar de ordenar, que intentaba en lugar de dar por sentado. Grace susurró. Sí. Lucas soltó el aire como si lo hubiera estado conteniendo durante años. Le deslizó el anillo en el dedo lentamente, con reverencia. Luego le besó la mano. Después le besó la boca más profundamente esta vez, como si el sí hubiera cambiado algo en el aire. Grace se rió suavemente durante el beso. Pareces aliviado. Lucas se apartó, con los ojos cálidos. Lo estoy. Grace apoyó la frente contra la de él. ¿Qué pasará cuando volvamos? La voz de Luca era firme. Viviremos la verdad, susurró Grace. Y Ethan. La mandíbula de Luca se tensó ligeramente, luego se suavizó. Él estará bien. Y si es inteligente, seguirá siendo amable. Grace sonrió levemente. Él es amable. Luca la sintió. Lo sé. Grace parpadeó. Lo sabes. La boca de Luca se crispó. Lo sé porque me elegiste de todos modos. Grace sintió un nudo en el pecho. Permanecieron en silencio durante un momento. Cálidos, cercanos, seguros. Entonces, el teléfono de Luca vibró sobre la mesa. Luca lo miró una vez y luego lo dejó boca abajo sin leerlo. Grace levantó una ceja. ¿Quién era? Los ojos de Luca permanecieron fijos en los de ella. Nadie más importante que tú. Las mejillas de Grace se sonrojaron. Eso estuvo muy bien. La boca de Luca se crispa. Practico. Grace se rió, luego se suavizó. Luca, ¿realmente vamos a ser felices? La mirada de Luca se mantuvo firme y segura. Sí, Grace tragó saliva. ¿Cómo lo sabes? La mano de Luca se deslizó de nuevo hacia su mejilla, con el pulgar cálido. Porque no voy a dejar que el miedo complique esto. Grace contuvo el aliento.
Luca añadió en voz más baja, y porque ya no estás sola. A Grace le picaron los ojos, susurró, yo lo dije primero. Luca la besó suavemente. Sí, lo dijiste. Grace miró el anillo y luego volvió a mirarlo a él. Y aunque el futuro estaba lleno de incógnitas, una cosa estaba dolorosamente clara. Grace Harper ya no esperaba a que la eligieran. Ya lo había sido, por el único hombre que finalmente aprendió a pedirla. Los labios de Luca rozaron su oreja mientras le susurraba, medio en broma, medio en serio. Entonces, ¿quieres decírselo a Natalie ahora o dejamos que se asuste durante unas horas? Grace se rió sin aliento, y el sonido llenó la casa silenciosa como una promesa. Feliz, real y la última pregunta juguetona. ¿Lo anunciaban inmediatamente o disfrutaban de una noche más de secreto antes de que el mundo se enterara? Grace Harper ya no se despertaba con el sonido de la alarma. Se despertaba con la tranquila luz del sol y el calor de la mano de Luca Canty, descansando sobre la suya como si fuera suya, porque ahora lo era. No había pasos apresurados en el pasillo del personal. No había un nudo en el estómago preguntándose si la iban a interrogar, poner a prueba o vigilar. Solo calma, solo realidad. Y lo más tierno era esto. Luca no intentaba poseerla, la protegía honrándola. El anillo en su dedo todavía la sorprendía a veces, no porque fuera grande o llamativo, sino porque significaba algo sencillo. La habían elegido de una manera que no la empequeñecía. Luca se lo había pedido. Grace había dicho que sí, y después de eso, él había tratado su sí como una promesa, no como un premio. La primera persona en enterarse fue Natalie. Grace la llamó a la cocina tratando de parecer despreocupada, tratando de evitar que la emoción le temblara la voz. Natalie no se lo permitió. En cuanto Grace pronunció las palabras, Natalie gritó tan fuerte que Grace tuvo que apartar el teléfono de su oído y reírse. Entonces Natalie le exigió pruebas, exigió detalles, exigió una fecha y una hora para la celebración, y luego inmediatamente empezó a llorar como si Grace le acabara de decir que había ganado la lotería del amor. Más te vale que no dejes que te asuste. Natalie le había advertido entre lágrimas de felicidad, como si Luca pudiera oírla a través del teléfono. Grace había mirado al otro lado de la habitación a Luca, que fingía leer correos electrónicos mientras la observaba con esa calma y esa mirada posesiva. Grace había sonreído y había dicho, no me asusta, me escucha. Esa era la parte que Natalie no esperaba. Luca Canty, el hombre que hacía que toda la sala se quedara en silencio, se había convertido en el hombre que bajaba la voz cuando Grace parecía cansada. El hombre que preguntaba antes de tocar. El hombre que preparaba mal el desayuno y se negaba a admitirlo. Luego dejaba que Grace lo arreglara mientras él le besaba el cuello y le susurraba que era demasiado buena salvándolo. Porque Luca ya no quería una criada. Quería a Grace de forma totalmente pública. Y lo dejó claro de formas que no tenían que ver con presumir. No la anunciaba como un trofeo. La presentaba como su pareja. En el primer evento formal después del fin de semana fuera, la gente trató de averiguar qué era Grace para él. Personal, novia, algo intermedio. Luca no les dio margen para adivinar. Se quedó a su lado, con la mano cálida en la parte baja de su espalda, y cuando alguien le habló con desprecio, no alzó la voz, no amenazó. Simplemente redirigió la conversación hacia Grace y esperó hasta que se dirigieran a ella correctamente. Luego le sonrió, tranquilo y aprobador, como si acabara de verla ganar algo que ella ni siquiera sabía que podía ganar. Grace aprendió rápidamente que el mundo de Luca no tenía por qué absorberla. Ella podía remodelarlo. Sus días cambiaron. Seguía teniendo ese don natural para el orden, para ver lo que había que hacer antes de que nadie más se diera cuenta. Pero ahora no lo hacía para permanecer invisible. Lo hacía porque era buena en ello y por fin se la valoraba por ello. Luca lo respaldó con acciones. Le dio un puesto real en su negocio legítimo, con responsabilidades que se ajustaban a su inteligencia, no a su antiguo trabajo. Se aseguró de que su salario reflejara su valor. Se aseguró de que tuviera límites que todos respetaran.
Y cuando ella dudaba de sí misma, Luca no le llenaba la cabeza con dulces mentiras. Le recordaba los hechos. Eres inteligente, eres estable, eres mía por elección. Y no vas a volver a una vida en la que la gente actúa como si tuvieras que estar agradecida por las migajas. Incluso Ethan encontró el cierre. Grace se reunió con él una última vez para tomar un café y le agradeció por ser amable cuando hubiera sido más fácil ser amargado. Ethan sonrió, le dijo que parecía más alegre y admitió que nunca había tenido ninguna oportunidad frente a la forma en que Luca la miraba. Luego le deseó algo sencillo y sincero, que nunca volviera a encogerse. Grace prometió que no lo haría y lo decía en serio. Semanas más tarde, Luca llevó a Grace de vuelta a aquel primer restaurante de lujo, no para controlar la historia, sino para reescribirla con ella. La misma sala, el mismo tipo de mesa, la misma música suave. Pero esta vez, Grace no se sentía como una mujer observada. Se sentía como una mujer adorada. Luca llegó sin dramatismos. Se deslizó en el asiento junto a ella en lugar de frente a ella, y se inclinó hacia ella con ese calor tranquilo que aún despertaba su cuerpo. Dijiste que no estaba sola, murmuró. Grace sonrió, apoyando la mano en su muslo bajo la mesa como si fuera dueña del momento. No lo estaba. Luca le besó el lado del cuello, rápido, en privado, lo suficiente como para que se le cortara la respiración. Bien, dijo, porque no voy a dejar que vuelvas a estar sola. Grace volvió la cara hacia él, con los ojos brillantes. Eso suena como una promesa. La boca de Luca se curvó en esa rara y devastadora sonrisa. Lo es, y más tarde, cuando volvieron a casa, ahora están en casa. Luca le cogió la mano en el ascensor como siempre hacía, como si todavía le sorprendiera que ella lo hubiera elegido. Grace le apretó los dedos y se inclinó hacia él. Las luces de la ciudad parpadeaban al otro lado del cristal. El mundo seguía girando, pero dentro de ese espacio tranquilo y controlado, Grace Harper supo algo por primera vez en su vida, sin necesidad de discutir con ello. El amor no tenía por qué ser una cuestión de supervivencia. Con Luca era seguridad, deseo, risas y un futuro en el que realmente quería despertarse. Y cuando se abrieron las puertas del ascensor, Luca se inclinó hacia ella y le susurró, medio en broma, medio en serio, ¿le contamos a Natalie la fecha de la boda esta noche? Grace se rió sin aliento y apoyó la cara en su pecho. ¿O dejamos que siga en vilo un poco más?